Para poder transar o transigir, se necesita que las partes tengan capacidad de hecho como base. Quiere decir, y acá no solo nos vamos a limitar a las cuestiones que se tratan en el capítulo de la transacción, sino que vamos a hablar de todas las incapacidades de hecho, por lo cual alguien no puede realizar un acuerdo transaccional. Los menores de edad, desde ya, no pueden hacerlo, salvo el menor emancipado por matrimonio. Ahora, ¿cuándo un menor emancipado por matrimonio puede transigir? ¿Sobre qué? Bueno, sobre aquellos bienes que administre y disponga en el marco de lo que obtiene con su trabajo, por ejemplo. Es decir, en la medida que la transacción verse sobre derechos o sobre bienes que maneja el emancipado, bueno, ahí puede ser válida la transacción. No existe hoy lo que llamábamos habilitado en edad, que también daba la posibilidad de tener capacidad para ciertos actos y se daba a los 18, pero eso era cuando la mayoría de edad se adquiría a los 21. Entonces alguien podía ser habilitado en edad y acceder a determinados derechos, como por ejemplo transar, a los 18, pero no es la situación actual. ¿Qué pasa con los menores? Bueno, pueden estar representados por un representante legal. Ahora el código dice, ojo, que los padres, tutores o curadores no pueden transar sobre lo que sean cuentas debidas a su propia gestión. No pueden realizar sobre eso transacción. Ahora, el código no contempla muchos otros casos en donde hay una incapacidad. Fíjense que hay alguien que está con el micrófono abierto y se escucha. Menores que ya están habilitados con título para trabajar en la medida que la transacción sea sobre, digamos, sobre bienes, patrimonio que adquiere con su trabajo, con su título o oficio habilitante, bueno, sobre eso puede realizar transacciones. No puede transar el Estado como persona de derecho público. Esto no lo dice en el capítulo de transacción, pero, digamos, entra en la generalidad de que no puede renunciar a derechos en un litigio el Estado como parte del juicio, actuando como persona de derecho público. Por lo tanto, es otro de los casos que vamos a considerar dentro de los inhabilitados, dentro de la incapacidad para realizar una transacción. ¿Puede haber un representante voluntario que realice una transacción? Sí. ¿Y quién es el representante voluntario? Es aquel que a través de un contrato de mandato puede, en nombre y beneficio del otro, realizar una negociación entre las cuales está la transacción, pero para hacerlo necesita facultades especiales. Y acá el ejemplo típico. Facultades especiales quiere decir el que actúa con un mandato, es decir, se le encomienda que en nombre y beneficio de su representado realice una transacción, va a poder hacerlo. Si hay un poder general para todos los negocios del representado, en ese poder general tiene que darse y constar expresamente la facultad especial de transar. Y si es especial para algún negocio en particular, también. Es decir, no confundir que tiene que tener un poder especial el representante voluntario para actuar en nombre del representado. Puede ser un poder general o un poder especial, pero lo que es fundamental es que aparezca la facultad, la autorización especial de transar en nombre de aquel al que representa. Y el caso típico es el de los abogados.
cuando no actuamos simplemente como patrocinantes en un juicio, sino que se nos da poder general para juicios o poder especial para un juicio determinado, para actuar, realizar todos los actos procesales en nombre del representado cliente. Con lo cual el abogado lleva el juicio adelante, firma todos los escritos, en base a ese contrato de mandato, es decir, a ese poder que le ha dado su cliente para actuar en su nombre. Si el abogado quiere realizar una transacción sin que esté la autorización del cliente, tiene que tener en ese poder general o especial que le dio el cliente, debe decir, y el juez lo busca que diga que el abogado está autorizado para transar. Si no lo dice, no puede hacerlo el cliente, tiene que hacerlo, no puede hacerlo el abogado, tiene que hacerlo necesariamente el cliente. Hay abogados que tenemos poderes generales para juicio, es decir, un cliente le puede dar un poder general para que toda cuestión litigiosa que surja la atienda ese profesional y actúe en su nombre. O puede darle un poder especial para que realice tal juicio en tal circunstancia. En cualquiera de los dos casos, para que el abogado pueda transar sin estar presente el cliente, porque en realidad lo que está renunciando, reconociendo son derechos que hablará con el cliente sin duda, pero para poder hacerlo, llevarlo adelante, en ese poder debe decir expresamente, debe estar escrito, que tiene la facultad de transigir. Si no lo dice, el abogado, aún siendo apoderado, no puede transar. Bueno, es lógico, podríamos decir, más allá que uno tenga un poder general para realizar un juicio en nombre de su cliente, en la transacción hay reconocimientos, como dijimos, y renuncias recíprocas. Por lo tanto, esa facultad tiene que ser dada expresamente. Bien, ¿qué otros más? El representante de persona jurídica. Los representantes de personas jurídicas tienen que estar autorizados por el estatuto, por ejemplo, o debe realizarse por aquel órgano que, de acuerdo a cómo está constituida esa sociedad, esté autorizado para transar. En la medida en que la persona, quien transa en nombre de la persona jurídica esté facultado, cuestión que se le va a pedir en el juicio que acredite con la documentación respaldatoria, va a poder transar en nombre de la persona jurídica. Como vemos, digamos, va mucho más allá la capacidad, porque al ser un contrato empezamos a ver, ¿verdad?, normas que van acompañando la cuestión contractual, y por eso se le complicó a Vélez, porque Vélez lo había puesto como medio de extinción y tenía que reenviar por la naturaleza contractual a las normas de contrato. Hoy lo tenemos en el capítulo de contratos en particular, no está ese problema. Bien, acá la forma ya lo hablamos, dijimos tiene que ser hecha por escrito. Y hay algo importante. Cuando se trata de derechos litigiosos, es decir, cuando la cuestión ya está en juicio, esa transacción es válida desde que se presenta en el expediente ante el juez. Repito, para que una transacción en el marco de un juicio tenga validez, ese acuerdo entre partes que hicieron en el estudio de los abogados, firmado por las partes y por sus abogados, está escrita, pero va a tener validez para extinguir esos derechos litigiosos desde el momento en que es presentado ante el juez de la causa. Y acá viene la pregunta que entre video y video había hecho Flavia, o Agustina, no recuerdo. Digamos, ese convenio necesita estar homologado por el juez, es decir, el juez necesita darle ese acto procesal para que sea válida. No, es válida
desde que se presenta en el expediente, salvo que se advierta que tenga alguna causal genética por error o algún vicio de nulidad, con lo cual el juez la declarará nula. Pero digamos, en cuanto a validez de transacción, basta, es suficiente con que se presente al proceso. Firmado por los interesados, eso para cuando hablamos de derechos litigiosos. Bien, ahora un poco más adelante vamos a ver, cuando analicemos la cosa juzgada, qué se entiende por cosa juzgada. ¿Qué es objeto de transacción? Y acá tenemos que tratar todo lo que sea patrimonial, derechos personales, derechos reales o derechos intelectuales con objeto económico. Si lo que se está en juego es lo que se debe cobrar por derechos de autor, es sin duda cuestión patrimonial. Y hay cuestiones que están expresamente prohibidas, no solo en cuestión contractual, sino también en la parte general. Es decir, todos derechos donde esté comprometido el orden público, cuestiones prohibidas por la ley, o cuando están comprometidos, que recién hablábamos de esos, derechos que están exclusivamente vinculados a cuestiones de familia o derechos de persona. Por ejemplo, no se puede transar sobre la nulidad o validez de un matrimonio. No podemos hacer una transacción diciendo, nos ponemos de acuerdo con que nuestro matrimonio es nulo. No vale como transacción. No se puede transar sobre el estado de las personas. Como dijimos, no podemos convenir padre e hijo, yo te reconozco como hijo. Eso tiene que emanar, está como objeto prohibido y tiene que emanar de una resolución judicial. Con lo cual estamos viendo que las cuestiones a transar son cuestiones económicas en donde no está comprometido el orden público, ni son contrarias a la ley, ni a las buenas costumbres y a la moral. Tampoco con hechos imposibles, tampoco como derechos futuros a una sucesión. Yo no puedo transar invocando derechos que puedo tener en el futuro por ser heredero de tal. Digamos, es algo que todavía no tiene, no es un hecho todavía posible, un hecho existente, con lo cual no se puede transar sobre eso. Y ahora sí, hay una particularidad con el tema de los alimentos, porque acá entra a jugar la cuestión de derecho de familia y la cuestión puramente patrimonial. Cuando alguien debe a sus hijos, por ejemplo, alimentos, hay un derecho alimentario, no se puede transar sobre ese derecho que todavía no se ha adquirido. ¿Qué quiero decir? No se puede hacer un acuerdo transaccional por alimentos que se pueden deber a futuro. ¿Por qué? Porque todavía no es un derecho patrimonial adquirido. En cambio, si alguien me debe alimentos, han pasado varios meses y no ha cumplido con su obligación, sobre eso en el proceso las partes pueden llegar a un acuerdo y realizar una transacción. Porque ese derecho patrimonial ya está incorporado en quien reclama. Como ya le adeuda hace varios meses, el que tiene el derecho a cobrar son alimentos devengados, pero no percibidos, con lo cual ya está incorporado al patrimonio y sobre eso se puede transar. Decir, bueno, está bien, me debes tanto de alimentos, pero voy a cobrar tanto, y el otro renuncia entonces a toda pretensión y paga los alimentos. Sobre eso se puede transar, pero porque son alimentos devengados no percibidos que ya están incorporados como derecho patrimonial. No se puede transar en base a alimentos que se puedan deber en el futuro. Bueno, hecha esta aclaración, la forma la vimos, vamos a entrar a ver esto de los efectos. Profe, Una pregunta. Sí. Consulta. Perdón. Dale, adelante. Bueno,
No, que me quedó la duda de qué pasa cuando el contrato es antes del litigio. Sí, ¿Cuándo empieza a ser válido? Porque en el caso de que sea judicial es cuando se incorpora el expediente. En el caso de que sea no. privado... Bien, buena pregunta. Cuando es antes, al no existir derechos litigiosos, la validez está en la medida en que lleve la forma adecuada, si es que después se quisiera ejecutar ese acuerdo en un juicio. ¿Qué quiero decir con esto? O simplemente escrito con la firma de las partes, ojo que después, digamos, cuanto más forma tiene, mejor prueba, ¿verdad? A futuro, es decir, nosotros firmamos esto para terminar con cierta incerteza que teníamos entre las partes. Ahora, contrato privado, salvo que verse sobre bienes inmuebles, con lo cual para su validez va a necesitar que esté hecho por escritura pública. Pero ahí lo que necesita ser presentado a juicio para tener validez es cuando versa sobre derechos litigiosos, es decir, cuando el juicio ya está iniciado y esos derechos están siendo debatidos en el proceso. Bien, ¿qué efecto Profesor, tiene? una Sí, cosa, perdón. Sí, sí. ¿qué pasa con, digamos, entra dentro de este esquema lo que sería un juicio laboral en el que hay una asimetría muy fuerte entre las partes, es decir, un trabajador con una gran empresa, digamos, esa Ajá. transacción tiene las Bueno, mismas... a ver, ahí tenemos un problema de irrenunciabilidad. Digamos, lo que son derechos laborales, que puede ser, por ejemplo, el derecho a una indemnización por accidente o el salario propio, que es irrenunciable en la medida en que el trabajador está prestando sus servicios, bueno, ahí la cuestión es que no sea nulo por irrenunciabilidad del derecho que se está queriendo transar, con lo cual es mucho más limitada ahí la transacción. Es decir, ahí lo que está en juego es que no puede ser objeto de transacción un derecho irrenunciable, como puede ser el derecho al cobro del salario. Bien, ¿cuál es el efecto que tiene, sea extrajudicial desde que está hecha por escrito la transacción o judicial desde que se presenta en el proceso ante el juez porque hay derechos litigiosos en juego? Tiene fuerza obligatoria para las partes. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se presenta al juicio, ya se vuelve inmodificable. Aún no tengo homologación, por eso digo que la formalidad de presentarlo por escrito en el expediente hace a la validez de la transacción y tiene fuerza obligatoria per se, con lo cual ya las partes no van a poder desistir de eso. ¿Puede haber errores que subsanar? Sí, errores aritméticos. Y ahora vamos a ver eso. ¿Qué pasa si en un acuerdo transaccional, en vez de poner 800.000, pusimos 80.000 porque tuvimos un error de tipeo, por ejemplo? Cuando eso es claro, simplemente se pide un escrito al juez para que rectifique el error numérico. Obviamente eso se puede modificar porque el juez va a advertir claramente que fue un error de tipeo, digamos, si surge que la voluntad de las partes era otra, ¿no? Ahora, una cosa es el error aritmético y otra cosa es agraviarse después de que finalmente ese acuerdo no fue muy conveniente. Bueno, lo tendrías que haber pensado cuando lo firmaste, porque para eso tenemos tanta cuestión de que tiene que ser persona capaz, persona mayor de edad, es decir, uno sabe lo que hace. ¿Puede estar mal asesorado? Sí, y de hecho por eso es que hay muchos se pueden ver sentencias donde la lesión subjetiva por haber un aprovechamiento de una de las partes respecto de la otra le han hecho lugar, porque es grosero la transacción. Hay uno que pierde todo y hay otro que gana todo. Entonces, ya más que transacción, hay una conducta abusiva y aprovechamiento de la situación de quizás hasta de cierta ignorancia de la otra parte.
¿sí? Pero está muy debatido. En el caso de Compagnucci, por ejemplo, siempre ha sostenido, como es un poco doctrina extranjera, que no se da lugar a la lesión subjetiva. Y fundada en que, en lo que hablamos hoy, no es necesario el equilibrio económico. No es necesario que lo que se transa termine siendo una paridad absoluta de lo que obtiene uno con lo que obtiene el otro. Por ahí uno está dispuesto a renunciar más que otro por razones personales. Y no por Esto eso va a caer un acuerdo. Sí. puede ser que el abuso del derecho ya esté contemplado en todos los requisitos que debe tener el objeto, que no puede ser contrario a Por las leyes, supuesto, a la moral, a buenas totalmente. costumbres. Es un punto interesante, pero aún eso puede ser que vos leas el convenio y digas, ¡qué inequidad! Hay uno que obtuvo más ventajas que otro. Ahora, no nos olvidemos que es un contrato y que las partes decidieron voluntariamente y estando en condiciones, o sea, no están tratando derechos irrenunciables, a uno obtener más que otro. Entonces no es fácil hacer caer ese acuerdo. Salvo que tenga vicios de error o vicios genéticos propios, donde no hay verdaderamente un acuerdo tal de voluntades, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos como en cualquier contrato. Pero el hecho de que no sean pares los beneficios que obtiene uno y otro no da lugar a la lesión subjetiva. Yo puse acá que un acuerdo transaccional puede tener una cláusula penal, puede tener una condición, puede tener plazos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo. Entonces nosotros podemos decir, mira, yo reconozco que te debo, pero no te debo lo que vos me estás reclamando, 1.000.000 de pesos, te debo 500.000. Y el otro renuncia a parte de su pretensión y dice, bueno, ok, cerramos, como se hace un acuerdo en palabras comunes, cerramos con 500.000. Le podemos poner una cláusula penal, porque después hay que cumplirlo eso. ¿Le podemos poner una cláusula penal a la transacción? Sí, porque es un contrato, donde predeterminamos que si eso no se cumple, va a haber determinada indemnización que pagar. Con lo cual, el efecto entonces, desde que se presenta, es obligatorio, es declarativo, es extintivo, dijimos, en la medida en que quedan cuestiones definidas, ¿no es cierto? Extintivo en todo lo que ha quedado definido del objeto de ese proceso. Y acá viene la cuestión que hoy hablamos. Se necesita que el juez homologue con un acto procesal en donde diga se homologa la transacción presentada por las partes para que sea vinculante esa transacción. No. Pero sí, quiere decir, efecto de cosa juzgada, no en el sentido de que no se puede luego, bueno, también en el sentido de eso después no es recurrible, como tampoco es recurrible una sentencia que ya tiene efecto de cosa juzgada porque se encuentra firme, es decir, ha sido debidamente notificada, transcurrieron los tiempos procesales, está firme y ya no es recurrible. Y tampoco, como hablábamos con Agustina, se va a poder iniciar después un proceso reclamando sobre cuestiones que ya quedaron fijadas. Con lo cual, si hay identidad en un próximo juicio sobre la misma cuestión transada, las mismas personas, el mismo objeto, la misma causa, cae esa nueva demanda porque la otra parte opondrá o deberá oponer la defensa de transacción. Para decir, señor juez, esto ya fue transado, ya está definido, no hay más res dubia, no hay más certeza de nada. No puede venir otra vez a plantear una cuestión judicial sobre esto que ya resolvimos. ¿Sí? Bien. Después, como no vamos a hacer tiempo, yo termino con esto que ya estamos terminando, y yo les voy a subir, conjuntamente con los videos, un acuerdo transaccional, donde incluso le puse una condición, para que ustedes vean cómo es, llegaron a un acuerdo, pero le ponemos una condición para ver que en estos contratos, en el acuerdo de partes, puede haber ciertas variantes. Está hecho en base a un acuerdo
real, que le cambié los nombres. Y donde es interesante porque una de las partes que se presenta a transar representa una persona jurídica, una sociedad. Entonces tiene que invocar el estatuto en el cual está facultado, y ahí ven el tema de la capacidad. Bien, la excepción. Entonces, ya transaron, todo bárbaro, quedaron de acuerdo, y viene una de las partes y abre otra cuestión judicial. Entonces, la contraparte plantea una excepción sustancial del juicio, que es la defensa. Esto puede ser opuesto en cualquier tipo de proceso de conocimiento, tratándose ordinario, sumario o ejecutivo. En cualquier tipo de proceso de orden civil patrimonial se puede oponer, de estos clásicos que conocemos, se puede oponer la excepción de transacción. Ahora, cuando se opone la excepción, es el que se defiende diciendo, hay un mismo objeto, esto está versando sobre lo que... Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Bien. Acá está lo de errores aritméticos. Yo les decía, si llegamos a un acuerdo y ya después no se puede objetar, las partes no hay arrepentimiento, no se puede volver sobre esto. Ahora bien, ¿se puede solucionar una cuestión numérica que se nos escapó de tipeo? Sí, simplemente un escrito que se le pide al juez que subsane el error. Y eso procede, nos ha pasado a todos. Que uno se quiere morir, porque si le erró un cero, imagínense, ¿no? En general, digamos, si ya le erró un cero es muy grave. Ahora por ahí, en vez de poner 85.000, puso 80.000, bueno. O difiere la parte de numérica con la parte de escrita de la cantidad, eso se subsana. Y la lesión subjetiva que hablábamos. Puede, cuando uno pierde más que otro, digamos, después decir, bueno, no, el otro se aprovechó de mí, de mi ignorancia, yo soy una persona básica, confío en mi abogado, en realidad el otro obtiene más que yo. En general esto no prospera, salvo cuestiones muy groseras, muy abusivas, donde uno no obtiene nada y el otro se aprovecha de todo, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto y es importante, que la base para negar la lesión subjetiva es que no hace falta equivalencia en las prestaciones. Sobre esto hablo más tendido y finito en el otro video que les comenté, que también les voy a subir. Finalmente, solidaria, me faltó la A. Esto lo vimos, pero no está mal recordarlo y con esto terminamos. ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando hay una transacción en una relación, en una obligación plural, donde la relación entre las partes acreedores o deudores es solidaria, lo clásico, lo usual, es que los efectos se propagan hacia todos, en los medios extintivos también. Ahora bien, ¿qué pasa en la transacción? La transacción puede ser aprovechada por los que no participaron en ella, pero no les puede ser opuesta. Y yo recuerdo que le daba el caso de la demanda contra los médicos por mala praxis. Es decir, bueno, uno de los médicos llega a un acuerdo transaccional, se pone de acuerdo con el cliente. No puede hacerse valer el beneficiado con ese acuerdo para perjudicar a los otros que no participaron en el acuerdo. Ahora los otros se pueden beneficiar. ¿Cómo es esto? Simplemente aquellos partes demandadas que no participaron en la transacción le pueden presentar un escrito al juez y decir, adhiero al acuerdo transaccional celebrado entre el que demanda y el codemandado. Con eso así de sencillo, con un escrito judicial, el juez entiende que hay otro más que no participó, que está demandado y que quiere beneficiarse con ese acuerdo. Con lo cual ahí sí ese acuerdo va a tener efecto respecto del codemandado solidario.
era una de las excepciones a la propagación de efectos en las obligaciones contractuales. ¿Qué se reafirma con esto cuando hablamos de la solidaridad? Se reafirma el carácter contractual de la transacción. Piensen esto. Si decimos que la transacción es un contrato, aquel que no participó del contrato no se lo puede perjudicar. Con lo cual, ahí está la valla, aún siendo obligación solidaria. Reafirma la naturaleza contractual de la transacción. Voy a parar, así cualquier pregunta lo vamos viendo.